derechos humanos y situación de la mujer en Irán. Ha habido un cambio respecto a al primer cartel, a la primera publicación de este acto y demás. No han podido estar en un primer momento Nazanin, Fariba, van a estar Walid Saleh, que lo conocéis sobradamente, muchas personas aquí, por los cursos que ha dado, por de islamismo y mundo árabe, y por la publicación de sus libros. Sabéis que es profesor emérito de la Universidad Autónoma y bueno, muy conocido del Club de Vencedores. Y Nilufar Saberi está aquí como activista iraní, como representante del movimiento Mujer, Vida, Libertad iraní y también de la Asociación Pro Derechos Humanos de Irán en España. Dice ella, se nos define como activista iraní independiente, y yo diré que activista y además muy activa, valga la redundancia, porque Nilufar está en todo lo que se mueve de reivindicación sobre Irán y sobre todo de la situación de las mujeres y de los derechos humanos en Irán. Poco leemos sobre Irán en la prensa, se habla de Irán como una potencia importante dentro de ahora mismo el mundo de Oriente Próximo, de Oriente Medio, y en todo el conflicto y todo el lío que hay en esa área mundial. Pero se habla muy poco de lo que pasa dentro de Irán, y de eso es de lo que vamos a oír hoy hablar a Nilufar y también a Walid Saleh. Los dejo a ellos, que son los que van a intervenir. Bueno, y gracias una vez más por haberos animado a venir esta tarde. Cuando queráis. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería dar las gracias al CAUM, como siempre, por la organización de este evento, y muchas gracias a ustedes, vosotros por asistir, como ha dicho María, a pesar del tiempo, del clima. Luego presentaré a Nilufar, una persona entrañable, además de ser una activista maravillosa. Diré algo de su currículum, pero voy a hacer una pequeña introducción antes en cuanto a la situación en Irán desde el punto de vista político, la Revolución Islámica de 1979, y desarrollar algún punto. Luego ya hablará de una forma muy concreta Nilufar del tema de la mujer, la situación de la mujer y sus derechos, que están absolutamente atropellados por las autoridades de este país. El 11 de febrero de 1979 surge lo que se conoce la Revolución Islámica, liderada por un clérigo, Khomeini, que en aquel momento estaba en Francia, y le facilitaron para que volviera después de destronar al Shah, el rey de Irán. Pero tenemos que tener en cuenta que, a pesar de ser una revolución religiosa, en realidad en aquel momento fue muy apoyada de forma generalizada por parte de marxistas, por parte de liberales, por parte de comerciantes, lo que se conoce en Irán el bazar, los comerciantes muy fuertes, muy potentes desde el punto de vista económico, con gran influencia también social. Eso es cierto, y por esta razón tuvo un éxito importante esta revolución o este cambio. Entre los objetivos que ellos reclamaban en aquel momento había asuntos sociales, la mejora social, porque es verdad, en tiempos del Shah la situación económica, social era bastante lamentable, y la gente por esta razón creía que la Revolución Islámica, los clérigos, mejorarían su situación política, social, económica, etc.
pero lamentablemente no fue así después. La experiencia nos lo ha demostrado con claridad. Entre los objetivos también era la instauración de un Estado islámico chií, es decir, estamos hablando del Islam político, que es igual que el Islam suní, en este caso es el Islam chií, es decir, hay un paralelismo casi total en cuanto a los objetivos fundamentales, porque todos los partidos políticos islamistas, los que creen que la religión no se debe separar de la política, su objetivo fundamental es la instauración de un Estado religioso, un Estado islámico. En este caso son los chiíes. La diferencia está en que el Khomeini inventó una teoría que se conoce como Wilayat al-Faqih, es decir, el gobierno del jurisconsulto, que fue el Khomeini el primero, y actualmente a partir de 1989 al fallecimiento del Khomeini es Khamenei. Entonces ellos son la máxima autoridad político-religiosa, es decir, están por encima de los tres poderes del Estado, tanto la justicia como el poder ejecutivo, todo esto están en sus manos. El caso de Khomeini o Khamenei, como se ha visto también, ellos declaran la guerra o aceptan la paz. No sé si se acuerdan cuando en 1988, después de muchos años de guerra, no aceptaba firmar la paz con Irak, pero al ver que la situación no cambiaba y la situación era tan dramática para los dos países, dijo una frase muy conocida: voy a aceptar la paz con Irak como si bebiera un vaso de veneno. Tal cual era realmente la decisión. Por eso realmente estas decisiones tan importantes siempre están en manos del guía supremo, que es actualmente Khamenei, como he dicho antes. En cuanto a los derechos humanos, vamos a ver, nos lo va a desarrollar Nilüfer. Yo creo que brillan por su ausencia. El tema de la mujer es uno de los más importantes, pero también tenemos que hablar de otros derechos que faltan lamentablemente y son bastante pisoteados por las autoridades iraníes. No lo digo yo, sino lo dicen las asociaciones gubernamentales, digamos, oficiales y también privadas. Amnistía Internacional, que Nilüfer ha trabajado con ella más de una ocasión, sabe muy bien lo que está pasando en Irán, dentro de Irán, con los ciudadanos, pero también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado, ha escrito, redactado muchos informes en relación de esta ausencia de derechos humanos en este país. Voy a nombrar algunos de estas faltas que hay, por ejemplo, otras cosas, falta de libertad de expresión, de modo que no se puede ahí ser un periodista libre para poder decir, escribir lo que quiera uno, sino siempre hay una censura tremenda y de hecho hay siempre los ha habido, pero en este momento también hay periodistas que están encarcelados en Irán por esta circunstancia de que haber escrito alguna opinión contraria a lo que podría ser el régimen o el Islam, porque el tema del Islam siempre lo han utilizado como una herramienta para acallar bocas, para limitar los derechos y las libertades. Es decir, enseguida te acusan de ser enemigo del Islam, con esto ya, o corrompir en la tierra, y esto lo han tomado del Corán. Es decir, cualquier persona
que no les guste, no les interese o sea contrario a su ideología, enseguida le acusan o enemigo del Islam o está corrompiendo la tierra. Sobre todo los homosexuales, las mujeres que defienden sus derechos. Esa es una de las acusaciones rápidas que prohíben, por ejemplo, la formación de partidos políticos, asociaciones, incluso manifestaciones pacíficas. No se puede de ningún modo. Encarcelamiento de los opositores. Eso es una cosa que está al orden del día en este país. El uso de la tortura, eso Amnistía Internacional en muchísimas ocasiones lo ha denunciado. La desigualdad entre los dos sexos, la persecución de las minorías tanto étnicas como religiosas. Hay datos que hablan de que, a lo mejor luego me corrige Nilúfar este asunto, el elemento persa, es decir, los que hablan el persa, hay dos datos. Hay quien habla del 60%, en cambio hay un libro escrito por un norteamericano, se titula La realidad o la verdad del mundo, habla de solamente 50% de persas en el país. El resto son kurdos, turcomanos, árabes, etc. Porque Irán, como otros muchos países de la región, es un mosaico con un número importante, un gran número de etnias y de religiones también. Es decir, no solamente están los musulmanes chiíes, sino otras religiones como los suníes, los adaríes, los judíos. Había una comunidad muy importante de judíos y sigue habiendo hasta la actualidad. Muchos fueron a Israel, pero todavía queda una comunidad importante. La ejecución de homosexuales, yo creo que hemos visto muchas veces en la tele, en fotos, en imágenes, les cuelgan de grúas, están ejecutados y colgados en grúas, ¿no? Porque esos les acusan de corrompir en la tierra. Es decir, ese es un asunto que lo utilizan muchísimo, tanto para homosexuales como a las mujeres. Khomeini, particularmente, es muy adorado por parte de millones de personas, ya no solamente en Irán, sino fuera de Irán también. Yo hablo de mi país de origen, Irak. Si uno va a Irak hoy en día, encuentra las fotos de Khomeini por todas partes. ¿Por qué razón? Porque Irak en la actualidad es un anexo de Irán. Es decir, todo lo que hay de poder en Irak, el parlamento, los ministros, etc., están absolutamente manejados por el vecino Irán. Los generales de la Revolución Islámica, ellos están en la zona verde y dictan sus normas y sus órdenes. Un elemento importante de los objetivos básicos de la Revolución Islámica iraní, no lo he dicho antes, es también la exportación de la revolución a los países vecinos, especialmente los países donde hay chiíes. Es cierto que durante el tiempo que estuvo el Khomeini y muchos años después no alcanzó hacer esto, conseguir esto, es decir, exportar la revolución islámica a los países vecinos, pero en las últimas décadas, en las dos últimas décadas, sí lo han conseguido. Es decir, como estoy diciendo, Irak está siendo un anexo del poder iraní. Pero no solamente Irak, está pasando también en Yemen. Los hutíes son también pro-iraníes, son milicias, es decir, han creado estados dentro del Estado. En Irak los que mandan son milicias pro-iraníes. Los que están, además, son cientos de miles, apoyados por Irán y apoyados por el propio gobierno iraquí, porque sostienen el gobierno de Irak, que es pro-iraní a su vez. Lo han hecho también en Siria, hasta el mes de diciembre del año pasado, cuando desapareció el régimen de Bashar al-Assad, pero hasta aquel momento realmente Irán era con sus milicias los que sostenían y lo mismo en el Líbano. El Líbano, Hezbollah, Israel lo masacró, lo machacó en los últimos meses,
pero en realidad es una milicia pro-iraní también. Es decir, con eso quería decir simplemente que lo que fracasó Khomeini de exportar la revolución islámica lo ha conseguido el actual guía espiritual que es Khamenei. Bien, quería decir también, entre otras cosas, la marginación de las minorías. Como decía antes, las minorías eran minorías religiosas e étnicas, es decir, los kurdos, los árabes, los turcomanos forman importantes minorías en este país, pero lamentablemente no tienen derecho, es decir, no pueden estudiar en su idioma, no tienen derechos para formar parte del ejército o tener unos puestos importantes dentro del gobierno, porque prefieren el elemento persa, particularmente tiene que ser persa para alcanzar todos estos. Y luego la ausencia de los sindicatos, está prohibido en Irán que haya sindicatos. Y por último, el tema de los derechos de la mujer. Voy a poner unos ejemplos pequeños y ya luego le doy la palabra a Nilüfer. Estos ejemplos los tengo en un libro mío que realmente denuncio esta situación de la mujer, no solamente en Irán, sino en el mundo árabe-islámico en general, y por esto pues simplemente he traído estos pequeños ejemplos, que el régimen iraní dictó una serie de medidas y normas contrarias a los derechos de la mujer, abrogó una ley que se llamaba Protección de la Familia, aprobada en el año 1967, en tiempos del Shah, ¿no? Que prohibía el matrimonio entre púberes, entre menores. Adjudicaba la decisión del divorcio a los juzgados y condicionaba la poligamia, porque todo esto realmente los clérigos después lo han permitido, es decir, permiten en la actualidad el matrimonio de las niñas, incluso a los 9 años, es decir, es una cosa tremendamente dura, ¿no? para las familias y para las niñas especialmente, ¿no? El tema del divorcio hoy en día está en manos de los clérigos, porque hay tribunales donde no hay juzgados, sino clérigos que formalizan el matrimonio o dictan el divorcio. Un segundo ejemplo, en el año 2016, el actual líder espiritual iraní, Khamenei, censuró que las mujeres, las niñas, las chicas, pudieran montar en bicicleta en público. ¿Por qué razón? Porque esto llama la atención de los hombres, es corrupción en la sociedad y en la tierra, entonces está prohibido. Y por último, pongo un ejemplo que soy ya de uno de los libros de Khomeini. Khomeini tiene un libro que se llama Tahrir al-Wasila, lo dictó en Irak, lo escribió en Irak porque estuvo 14 años exiliado en Irak. Antes de ir, el último año, antes de la Revolución Islámica, estuvo en Francia, pero anteriormente había estado en Irak, en la ciudad de Najaf, durante casi 14 años. Ahí incluso consiguió ser el Ayatollah a través de este libro. ¿Y qué pone en este libro? Un ejemplo he puesto, que según asuntos, asunto 1, asunto 2, asunto 3, en el asunto 12 literalmente dice que un hombre puede casarse con una niña, con una mujer, independientemente de su edad. Es decir, incluso si es lactante, se puede hacer esto. Y puede gozar, aprovechar su cuerpo, excepto la penetración. Y esto será lícito cuando alcance 9 años de edad. Es decir, la penetración es lícita. Pero anteriormente sí, el hombre, independientemente de su edad, de él, y la edad de la niña, puede gozar de su cuerpo, utilizar todo lo que quiera, menos la penetración. Ese es el Khomeini, que tiene tantos admiradores. Termino con esto y presento a Nilüfer, como decía, una mujer entrañable, activista maravillosa. Nilüfer Saberi llegó a Madrid desde Teherán, Irán, en junio de 1980, debido a la llegada al poder de la teocracia islámica a su país natal. Encauzó su naturaleza justiciera de siempre en activismo por derechos humanos. En 2009
junto a otras y otros compatriotas, fundaron la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, en la que ostentó los cargos de vocal, secretaria y presidenta. En 2014 dimitió de su cargo de presidenta de la asociación por motivos personales y para seguir con su activismo de manera independiente. Así también colabora con toda persona, asociación, organismo con intereses comunes como Amnistía Internacional, Medicus Mundi, Espacio de Igualdad, Federación y Asociación de Mujeres de la Comunidad de Madrid, el Club de las 25, FIMES, Fundación IPES, Seminci, Comunidad Bahá'í, no lo he nombrado antes, Cultura de Paz y Culturas de Tierra por Paz Aura, universidades, institutos, enseñanza secundaria, etc. Es decir, realmente sus actividades son bastante amplias y está dispuesta siempre a acudir donde la llaman para hablar de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Así que tienen la palabra y muchas gracias. Fíjate que yo estoy acostumbrada a ponerme aquí y a contaros mis penas. Al sentarme aquí y escuchar a Walid me he venido abajo, la verdad. No es lo mismo contarlo que escucharlo. O sea, en el momento que estoy contando estoy en papel de denuncia, ¿no? Y ahora no sé si a lo mejor te ha extrañado verme esta serie, ¿no? Pero me he venido abajo. Quiero contaros lo que ha contado Walid, pero entrando en detalles, poniendo imágenes, poniendo caras a algunas cosas que a veces nos ayudan más. Esto me imagino que todos lo habéis leído mientras estábamos charlando. El líder supremo es la máxima autoridad en todos los sentidos, como bien lo ha dicho Walid. Ay, sí, por favor. Y así me corriges. Es un gran maestro. Más de una vez le mando un WhatsApp y digo, Walid, esto, lo otro. Y la verdad que con una paciencia y con cariño me aguanta. Esto es lo que dice y hace el líder supremo de Irán, la máxima autoridad. O sea, que todo el paripé de parlamento, que si el poder judicial, que si de legislativo, ejecutivo, todo es un gran paripé. Dicen, ¿hay elecciones en Irán? Pues vaya por Dios, nunca mejor dicho, que solamente pueden presentarse como candidatos varones, musulmanes, chiitas, que no hayan tenido nada que ver con el régimen anterior, que no hayan tenido nada que ver con la oposición, un montón de condiciones, y luego de esta gente le cogen un grupito de 5 o 6 y nos lo ponen delante, todos islamistas, por supuesto, para que votemos al que más rabia nos dé. O sea, si esto es una república, si eso son unas elecciones democráticas, que venga su Dios y nos lo explique. Entonces, voy a leerlo en alto. Uno de los grandes errores del Occidente es la pretensión de la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que nunca lo han sido ni nunca lo serán. Dios ha ordenado a las mujeres ser esposas y madres, que se concentren ante todo en la esfera privada, puesto que son el feudo de su padre y de su marido, quienes tienen la obligación de cuidarlas, mantenerlas y velar por su seguridad. Palabras del líder supremo de la República Islámica de Irán, Ali Khamenei. Esto hasta aquí todo absolutamente cierto. Son sus palabras, además no en una confidencia. Hola Laura, cariño, pasa. Lo que veis aquí, como se autodominan ellos, falso en cada palabra. Ya hemos visto que no es una república, es una teocracia, es una dictadura religiosa, la peor de las maneras de dictaduras que pueda existir. No es islámica, porque entendemos islámica a los musulmanes, a los que siguen el Islam. Esto no es una religión, es una ideología política totalitaria, que su mayor aspiración es
imponer el gobierno de Allah, Dios en árabe, sobre la tierra, sobre el mundo entero, mediante el yihad, que es la guerra santa. Entonces es islamista, es teocracia islamista, no es de Irán, no son de nosotros, no son nuestros, nos lo han impuesto y como tal nos tratan. El pueblo iraní nos sentimos un pueblo invadido y los islamistas como tal nos tratan, como buen sistema fascista que es. Solamente los de la cúpula viven bien en todos los sentidos. El resto de la población vivimos en una cárcel enorme y pasando penurias. El 70% de la población iraní vive bajo el umbral de la pobreza, siendo un país inmensamente rico. Tenemos que vender órganos para sobrevivir. En los hospitales, cuando vas en los alrededores y en los tablones de los mismos hospitales, te encuentras con papelitos puestos. Se vende riñón, se vende córnea, se vende médula y hasta corazón. Se negocia, porque hay que dar de comer a los hijos. Se venden una hija, un hijo, para que el resto no se mueran de hambre. Y todo esto, ¿cómo es posible? Si pisamos petróleo, pisamos gas, pisamos piedras preciosas, oro. Es inmensamente rico Irán, pues porque toda nuestra riqueza se emplea en la expansión del islamismo por el mundo, creando ejércitos de islamistas, extremistas, armadas, grupos terroristas, que su objetivo máximo es invadir el mundo e imponer la Sharia, según lo entienden estos, al resto del mundo. Casi nada. Y ojo que van avanzando, van avanzando, incluso son tan hábiles en la propaganda que atraen incluso a la juventud occidental con ellos. Empiezan muy suave en las mezquitas, que más de una se ha tenido que cerrar en Europa. En Alemania hace nada cerraron 4, y en Barcelona han cerrado varios, porque son nidos de atraer a la gente al integrismo, no al Islam, sino al integrismo. Eso es muy importante. Eso es para atrás. ¿Dónde tengo que enchufar? Aquí. A la derecha. No, derecha. Derecha. Esta. ¿Esta no? Sí. Bueno, con la flechita, mira. A ver. No, esto no es No, lo que que... eso sale otra cosa. A ver, ¿cómo es? Espera, espera. Es que se ha descolocado. A ver, menos mal que tenemos a Ana. Yo, con todos mis respetos, como soy una alumna rebelde, mientras Ana arregla esto, voy a hacer una... Vale, solo esta, Nelly. A ver, Espera, que lo voy a poner. voy a hacer una puntualización con algo que no estoy de acuerdo. La monarquía Pahlaví era una autocracia, era una dictadura, pero hizo mucho bien a Irán. Irán le llegó en una hambruna en forma de tribus y lo que hizo fue unificar el país y dio un impulso muy grande a lo que es la economía, la industria, la cultura, los derechos de las mujeres. Los dos reyes fueron dictatoriales, padre e hijo, y tuvieron que hacer un trabajo importante para sacar a Irán de la miseria en la que se lo encontraron. Y lo que tenían mucho miedo era de los comunistas, y de hecho perseguían a los comunistas como al diablo, ¿no? Y les ejecutaban y les torturaban y encarcelaban. Y a los opositores islamistas les tenían un poquito así como hasta consentido. Por ejemplo, Khomeini no se le ejecutó, a Khomeini se le exilió. Nunca pensaron que el peligro les iba a llegar de allí. Y los únicos que estaban permitidos dentro de un orden existir y tener su infraestructura eran los islamistas. El resto, que era la mayoría de izquierdas, era todo clandestino.
estos tenían infraestructura, tenían mezquitas, repartían por sus redes, atraían a la gente, tenían contactos fuera, tenían sus subvenciones mediante los comerciantes del bazar, como decía bien Walid, pero la oposición iraní en su inmensa mayoría era gente de izquierdas. Y no quitamos a una monarquía autoritaria para poner una teocracia islamista. A nosotros nos robaron la revolución. La inmensa mayoría de la gente que hizo la revolución en Irán eran comunistas. Y mayormente con la influencia de entonces la URSS, nuestro vecino. ¿Y qué pasó? ¿Con dónde encontraron apoyo estos, que eran mucho menos importantes, poderosos en cuestión número? En las grandes potencias. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, les apoyaron para entregarles el gobierno de Irán para que hicieran de muro de contención del comunismo tan en avance en Irán. De no haber recibido estos los fondos y apoyos de las grandes potencias, Irán hubiera tirado hacia el socialismo, no hacia la teocracia. Esto es lo único que difiero, es mi forma de verlo. El maestro nos ha explicado la versión oficial, pero que la rebeldía es lo que tiene, que hasta el maestro se le... y además el maestro no lo permite, ¿eh? Que no es autoritario. Totalmente. Cuando nos privan de la noche a la mañana de todos nuestros derechos conseguidos en Irán, porque las mujeres conseguimos muchísimos, o sea, en muy poco tiempo alcanzamos un nivel de igualdad en Irán que en otros países, incluso europeos, no lo había. Y no porque los dos padre e hijo fueran feministas, ni mucho menos, sino porque eran listos y sabían que si quieren modernizar un país no pueden tener en sus casas entre cuatro paredes a las mujeres, a la mitad de la población. Tienen que sacarlas de allí e incorporarlas a la sociedad. Y si no conseguimos más derechos era precisamente por la resistencia de los islamistas. Por ejemplo, el último rey no consiguió quitar de las leyes la poligamia, la poliginia concretamente, que es cuando un hombre se casa con varias mujeres, porque los islamistas no lo permitieron, dijeron que esto era antiislámico, que el profeta era el primero que tenía un montón de mujeres y esclavas. Entonces eran esclavas, ahora son matrimonios temporales, que ahora pueden tener 4 mujeres oficiales y un sinfín de concubinas mediante el matrimonio temporal, que puede ir desde 1 hora hasta 99 años, que se llama sigre. Y en este contrato siempre hay un intercambio del hombre a favor de la mujer. Y si por lo que sea esto se rompe, la mujer no quiere seguir, si la mujer no quiere seguir, en este caso sí que puede digamos, cesar ese contrato. En caso del matrimonio definitivo no tiene derecho al divorcio, salvo unas excepciones muy concretas. Pero en el caso del matrimonio temporal, si quiere restringir el contrato antes del plazo, tiene que pagar la parte proporcional al que no está cumpliendo el contrato. Lo que viene siendo la prostitución de toda la vida a lo islamista, pero que encima hay agencias por todo Irán que lo realzan como un acto que contenta a Dios, porque las necesidades del hombre, amigas, son muy fuertes y hay que atenderlas. Tanto es así que el líder supremo sale en sus charlas diciendo de que él ve con buenos ojos, incluso Allah lo ve con buenos ojos, si las mujeres acceden al matrimonio temporal para satisfacer sobre todo a los peregrinos que van a Mashhad, por ejemplo, a visitar un lugar santo que hay, de uno de los santos, Reza, que se llama Rezo con Z,
Y porque claro, el hombre en el momento que pisa calle y no lleva a su mujer bajo el brazo, por si surge, tiene que tener algo a su alcance. Y esto es el matrimonio temporal, 1 horita, 2, lo que pueda pagar. Pero esto en el Islam se le da una importancia tan bestial, tan brutal a la necesidad sexual del varón, que es como si el resto de los hombres no musulmanes fueran impotentes de por vida. Tanto es así que a nosotras, a las mujeres, se nos exige velarnos, ocultarnos, para que nos responsabilicemos del comportamiento sexual del varón. Yo, mujer, asumo que soy la tentación andante y soy yo la que te provoca a ti perder el control y pecar, o de pensamiento o de obra, y yo voy a ser quemada por la eternidad en el infierno por haberte hecho pecar a ti, porque tú no tienes la culpa. A ti Dios te ha puesto este instinto irrefrenable, incontrolable, indomable, pobrecito mío, y yo, mujer, soy responsable de ayudarte, de frenar esa actitud. El velo es eso. El velo que las feministas españolas salen diciendo que empodera es eso. Algunas. Las feministas no. Perdón, algunas. Algunas feministas. Perdón. Se dicen feministas. Me alegro muchísimo que me hayas corregido. Es que justo ayer circulaba... Los de los feminismos. Eso. No feminismos, sino feminismos. Justo ayer circulaba una recogida de firmas de las llamadas feministas, que no son obviamente las feministas que defienden los derechos de las mujeres, sino que están allí para ver, no sé, que se pongan otro nombre, diciendo que había que defender el derecho de las musulmanas para que puedan ir como quieran. Y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Están diciendo que están alentando a las mujeres a que se responsabilicen del comportamiento sexual del varón. Esto es defendible. ¿Alguien puede firmar eso? ¿Alguien, sobre todo que se autodomina feminista, puede decir hacer eso? Esto no es promover la islamofobia, no. Es que cualquier cosa, cualquier ideología, religión, creencia que vaya en contra de los derechos humanos, y el feminismo de verdad es la columna vertebral de los derechos humanos. Sí, señora. Esto es así. Además he llegado a esa conclusión de verdad porque llevo desde 2009 siendo activista por los derechos humanos. Y esto me ha llevado al feminismo. Porque me he dado cuenta en este proceso de que no hay ni un solo país donde las mujeres estén más o menos decentes y que el resto de la población esté fatal. Al revés, así. Entonces, donde es el feminismo el termómetro de la salud de una sociedad, la situación de la mujer. En una sociedad donde la mujer es... Ana, cariño, que yo no, ya sabe que soy una analfabeta con eso. Donde la mujer es el feudo, es la propiedad de su padre y de su marido, esa sociedad está enferma. ¿Y por qué nosotras nos jactamos de que en nuestra lucha de más de 46 años llevamos luchando con estas bestias pardas? ¿Por qué tenemos éxito? ¿Por qué nuestra lucha sí que consigue avances? Porque afortunadamente contamos con la inmensa mayoría de nuestros varones. Eso es muy importante. Yo no sé por qué esto se va. Muchas gracias. No me he atrevido a tocar nada que no sea a la derecha, para mi desgracia. Entonces, fijaros lo que nos hicieron. Nada más llegar, nos dejaron sin derecho, nos quitaron nuestra condición de ser humano completo, íntegro, y nos convirtieron
en la propiedad del varón. Ni siquiera tenemos derecho a nuestra propia imagen. Hace poco ha salido un artículo falso difundido por la teocracia islamista que dice que Irán suspende la obligación del velo para las mujeres en Irán. Absolutamente falso. El código de vestimenta para las mujeres es de obligado cumplimiento por ley, cuyo incumplimiento conlleva que estos que patrullan las calles de Irán suelen ser 2 hombres y 2 mujeres, que son la policía de la moral y la virtud, para que nadie cometa ningún acto que vaya a perjudicar la moral musulmana, según ellos, yo os digo lo que dicen ellos. Estos te pueden detener por la calle y tu vida ya está en sus manos. No puedes, o sea, y cuando va la familia a interesarse dónde está mi hijo, dónde está mi hija, detienen también a los familiares que van. Porque yo he hablado con más de una persona que tiene idealizado a la mal llamada República Islámica de Irán como un régimen democrático, islámico, al que está allí porque la gente quiere que esté, que el pueblo iraní quiere que esté. Pero sí, los teocráticos en Irán han matado en esos 46 años más iraníes, tanto dentro como fuera de las fronteras, que sepamos como poco 1.500 activistas fuera de país, descuartizados, puesto bomba en sus oficinas, desaparecidos, raptados. O sea, no se limitan a las fronteras. La teocracia islamista se apodera primero de tu imagen y luego te dice qué tienes que pensar, qué tienes que comer, cuándo. Si vas en Ramadán y comes, ojo al dato, que te pueden azotar. Aparte de la multa, encarcelar, allí te pueden decir, pero eso es ley. Allí es ley lo que le dé la gana a estos que te detienen. No responden ante nadie, absolutamente nadie. ¿Os imagináis que la policía no tuviera que responder absolutamente ante nadie y que fuera ya con una actitud violenta y que tú entres aquí viva y salgas muerta y no tenga que decir nada? Esto pasa a diario, a cada hora en Irán. Esta chica, ¿qué está haciendo? Esta chica está incumpliéndolo todo, va provocando, va de rojo, enseña el cuello, parte del pelo, parte de la muñeca. Se lo está buscando, yo aviso. Esta chica está incumpliendo los colores negro, marrón, azul marino y gris. Está incumpliendo yendo ceñida. Tiene que ir como un saco de patata, tela gorda que no marque cuerpo. Lo ideal es esto, lo ideal para ellos. Es un manto negro que te lo pones sobre la cabeza, cae sobre el pie. En muchos casos incluso se sujetan con un ojo, o sea, solo dejan fuera un ojo. Claro, siempre tiene que ir mínimo con una mano sujeta. Aparte de quitarte a ti tu derecho a propia imagen, te quitan la movilidad también. Y esta chica lo está incumpliendo. ¿Por qué? Porque nosotras cometemos desobediencia civil, incumpliendo leyes injustas, discriminatorias. ¿A partir de qué edad es obligatorio llevarlo? A partir de los 9 años. Es obligatorio llevarlo porque la edad penal para las mujeres son los 9 años, según la teocracia islamista. Ya nos ha contado Walid que para gozar de nosotras no hay edad. ¿Vale? Desde que damos la primera calada de aire. Y hasta que morimos tampoco, no hay un principio y un fin. Mientras vivimos hemos nacido, o sea, somos una creación. Ojo, os voy a contar eso. La mujer es una creación de Allah. Es que me gusta decir, ya sé que a ti no, Allah, porque es el suyo, no es el nuestro. Como un símbolo temeroso, digo, Allah es una creación de Allah para que esté al uso, servicio y disfrute del varón
como cualquier otro ser vivo creado por Allah. La diferencia es que a nosotras se nos ha dado un aspecto apetecible para que el varón disfrute más y también para que sienta atracción. Aparte de su disfrute, es que el yihad necesita soldados. Nosotras somos máquinas de procrear. Bendito sea el varón que su mujer tiene su primera menstruación en su casa. La edad nupcial lo bajaron a los 9 años, después de tanta indignación lo subieron a 13, pero con 9 años de sobra. Les puede casar un tribunal islamista por la solicitud de su tutor varón, siempre tutor varón. Y el del chico lo han, tanto penal como nupcial, los 15 años. En un país donde 100 y pico cargos te llevan a la pena de muerte, ahí se mata a la gente como si fuéramos moscas, pues tener la edad penal a los 9 años para nosotras y 15 para ellos, imaginaros lo que es eso. Como queda fatal ver una criatura colgada de la cuerda, ¿verdad? Pues les tienen en las cárceles hasta que cumplen la mayoría de edad y después les cuelgan. La teocracia islamista en Irán es el gobierno con el mayor número de ejecuciones, y esto no es ahora, es año tras año y va subiendo en el mundo, y es el gobierno que más mujeres y menores ejecuta. Hoy mismo han ejecutado a Mojahid Kurkur. ¿Quién es Mojahid Kurkur? Es un hombre que le detuvieron y dijeron que ha matado a alguien. ¿A quién? A un niño de 10 años. Ese niño de 10 años, en las revueltas, en el 2022, iba con su madre, con su padre, su hermano, en un coche. Y iban a pasar por un sitio, había revueltas por todas partes. Y se abrió fuego genérico y dieron también a los que iban en este coche. Al padre dejaron inválido. A la criatura de 10 años se quedó en el sitio, en el acto. ¿Qué hizo la madre? La madre cogió el cuerpo de su hijo de 10 años y se lo llevó a su casa. Pidió cubitos de hielo a los vecinos para poder velar a su hijo, porque se llevan hasta los cuerpos. Y te piden dinero para devolvértelo. 1, 2, no te dejan enterrarlo donde tú quieras, cuando tú quieras. Tiene que ser en silencio para que no se arme follón, y donde y cuando ellos digan, si te avisan. Muchas veces entierran sin saber ni dónde. Y esta mujer dijo, y el marido ha quedado inválido. Tanto el marido tanto el padre como la madre vieron la cara del asesino y dijeron que el que han detenido no estaba allí, no saben quién es. Que dieron nombres y apellidos, que era de las fuerzas islamistas, que les conocían allí. Pues no la han detenido a este. Este sigue libre y hoy han ahorcado. ¿Por qué hoy, después de 2 años? Porque hoy es el cumpleaños de Kian. ¿De quién? De Kian, el nene de 10 años, que hoy hubiese cumplido 13. Es que son crueles, son macabros, son psicópatas. Os lo cuento tal cual, para que por favor os lo penséis mucho, muchísimo, la próxima vez que se nos pueda cruzar una mínima de simpatía por estas bestias por la cabeza. A los 6 años, cuando entramos en el colegio, ya nos plantan el velo que nos cubre el tórax, las partes pecaminosas. Decías de la bicicleta, y una bicicleta islámica, sí, que lleva un cubículo, o sea, tú abres, entras y te tapa, o sea, tiene la cabeza y se te ven los pies. Y vas pedaleando. Por lo mismo, yo soy la razón de que tú, hombre, al ver mi cuerpo en movimiento, pierdas el control. Pero, ¿os creéis que hacemos caso?
Las mujeres iraníes salimos en bicicleta en Irán, luego lo vais a ver más adelante. Por todas partes de Irán está llena de carteles de este tipo. Nos comparan con todo tipo de objetos, menos con un ser humano. No somos seres humanos, somos artículos de consumo. Aquí se nos compara con electrodomésticos. Cuanto más hijab tenga una mujer, más alta gama es. Y hay concursos de publicidad para el hijab. ¿Por qué el hijab es tan importante para los islamistas? ¿Por qué nos matan a las mujeres por ello? Porque es su símbolo material de sometimiento, es su bandera del islamismo. De allí que sea tan importante fijarnos qué estamos defendiendo. Aquí tenemos el paraguas que nos protege, el hijab protege, ¿de qué? Pues de vosotros, que sois bestias pardas. A la mujer que se la oye andar, por sus pasos habla el diablo. La mujer tiene que ser invisible, insonora, inolora. Y si no sale de su casa, mucho mejor. De hecho, así lo han dicho. Si está en su casa, mejor en la parte interior. Si ríe en alto, canta, que no se le oiga, que no se le sienta. Se nos compara con caramelos, con chupachuses. Aquí vemos a esta muchacha con el hijab y es un caramelito cerrado, verde, todo en orden. Aquí en rojo, caramelo mordido. Aquí pone inmunidad debajo de ella. Y aquí pone 3 puntos interrogante. Cuando somos violadas tenemos que demostrar que no hemos provocado al violador. Que no hemos creado el espacio para que el hecho se pudiese dar. Si somos vírgenes o no es vinculante. Hombre, ya hemos dicho que somos un artículo de consumo, o sea, ya va todo encajando, ¿verdad? Entonces no es lo mismo cargarse un artículo a estrenar que uno ya estrenado. Hay que, digamos que ya va cobrando sentido, no están locos. Lo que tienen es una ideología misógina que tiene que tipificarse como lo que es crimen de lesa humanidad. El apartheid por razón de sexo se tiene que tipificar en el derecho internacional como crimen de lesa humanidad, al igual que lo es por razón de sexo. Lo tenemos que decir todos los días en todas partes. No estamos solo las iraníes, están nuestras hermanas afganas. Decidme en qué parte del mundo, por ser mujer, por haber nacido con genitales femeninos, no hay discriminación en mayor o menor grado contra nosotras. Esto se tiene que llevar a los tribunales. Tenemos que dar este paso. Esto ya, de verdad... Estas cosas están en internet, ¿eh? Yo no he ido a Irán a las calles a hacer, yo es que no sería muy bien recibida allí, como comprenderéis. Pues nada, que una mujer sin hijab es una silla como de 3 patas, que no sirve para nada. ¿Qué es más peligroso? El labial, el pintalabios, que corrompe la moral de la sociedad, o las balas con las que nos disparan en las manifestaciones pacíficas. Salimos a la calle a gritar mujer, vida, libertad y nos abren fuego. Hay francotiradores en las azoteas. Y a ras del suelo, aparte de atropellarnos con motos, coches, nos abren fuego. Bien con balas reales y nos quedamos en el sitio, bien con balas de perdigón, que se nos da especialmente en los ojos. Hay un montón de gente cegada en Irán. Y a nosotras especialmente se nos dispara en la cara, los pechos y los genitales. Ya valemos menos que la silla de 3 patas. Artículo desecho. Tenemos que ser bellas y poder ser buenas máquinas reproductoras de soldaditos para el jihad.
Y cuando con nosotras no da resultado, van a atacar al hombre, a ver si la chuchan. El hombre que no sabe imponer el criterio islámico en su casa es un calzonazos. O sea que tú no sabes llevar a las mujeres de tu casa, son de tu propiedad y tú eres el que no sabe ponerlas en su sitio, en su intento de afrontar la población. Muy afortunadamente nuestros hombres, no en la inmensa mayoría, ojo, que hay de todo obviamente, y maltratadores hay en todas partes, islamistas hay, son una minoría muy pequeña, pero existen, pero tienen todo el poder en sus manos. Afortunadamente la inmensa mayoría de los varones iraníes está con nuestra causa. Salimos a la calle hombro con hombro a pedir igualdad, a pedir libertad, a pedir mujer, vida, libertad. Salimos tanto hombres como mujeres. Y de hecho, por las protestas que hubo en 2022, se ahorcó y se asesinó a más hombres que a mujeres por esta causa. Por otras nos acribillan. Esto lo encontramos en cualquier establecimiento al que vamos a entrar, que no se nos permite los servicios. El otro día cerraron una clínica privada porque dentro la gente no llevaba el hijab. Y esto son tan hipócritas que luego tienen sus zonas de placer, y que cuando ves las películas, los vídeos que la gente saca, no te lo crees que esto sea Irán. Se sirve alcohol, las mujeres, las chicas van con top, con piercing en los ombligos, con perros paseando, porque los perros también son impuros, no se deben de pasear ni por se les dispara por la calle. Pero hay zonas donde tú puedes pagar, es un capitalismo salvaje lo que tenemos. Y ya os he dicho que entre 60-70% de la población, porque estadísticas fiables no existen, vive bajo el umbral de la pobreza, no puede hacer 3 comidas al día. Pero la clase que está podrida de dinero, y la mayoría son de los mismos, viven como les da la gana, en un lujo de verdad repugnante. Irán está llena de este tipo de carteles y esta es la respuesta que reciben de nuestra juventud. Y estas fotos sí que se lo hacen ellas y las sacan fuera. Y también hacen vídeos, tanto chicas como chicos, diciendo: preferimos morir que seguir viviendo como han vivido nuestros padres, nuestras madres. La juventud iraní está en pie de guerra. Lo hemos estado siempre, pero como ha habido tanta represión bárbara, que se dice pronto, aquí conocéis también de lo que es una dictadura, ha faltado valor, ha faltado de tesón, ha faltado esperanza, que es lo más importante para seguir luchando. Porque hasta que no se ha hecho masivo la información por las redes, aquello era una olla a presión. Un país hermético en el que dentro pasaba de todo y fuera la gente pensaba que éramos felices, que habíamos hecho una revolución para instalar a estos bárbaros en el poder. Desde que existe porque allí lo que es medios de comunicación no existe, son medios de propaganda. Desde que existe internet, las ciudadanas, los ciudadanos son sus propios reporteros. Y hacen vídeos, fotos, se graban a sí mismos, dan las noticias. Eso sí es creíble. Cualquier noticia que salga de la teocracia islamista, absolutamente falsa. Y en el mejor de los casos, es una verdad a medias para manipular, como recientemente ha sido el caso de que se ha suspendido la obligación del velo para las mujeres. Hay un día mundial para el hijab. ¿Os dais cuenta? Es que esto no cumple con lo que hemos dicho. El hijab es para yo pasar desapercibida
y no implicar un pecado, sea de pensamiento o de obra, al varón, porque es mi responsabilidad. En el momento que te ponen colorines, te maquillas, te conjuntas, te perfumas, no, el hijab no es eso. O sea, no es con una prenda que a ver dónde me lo pongo. Tiene una filosofía, tiene un concepto. Esto lo único que quiere decir, yo soy musulmana. Ah, vale, oh, qué bien. ¿Y a mí qué? O sea, este es el único mensaje que lanza, no cumple con el propósito del hijab. A falta de un día mundial que también se celebra, en Irán tenemos el propio, y fijaros, como decía Balí, la edad de las criaturas que publicitan el hijab. Hemos dicho que la edad obligatoria son los 9 años. Estas criaturas, ¿qué años tienen? Y podía haber sido un bebé de pecho, como dijo Balí. Porque dice Khomeini, cómo mantener relaciones sexuales con una lactante bebé de pecho sin que sea pecado. Porque, a ver, si que hemos nacido, somos creación, estamos aquí con un solo objetivo, servir al varón y traer soldados para el yihad, que es la guerra santa. ¿Y a quién se le dice todo esto? ¿Nos lo dice a nosotras? Nos ha mirado bien. Estas son nuestras madres, nuestras abuelas. Es que ¿en qué cabeza cabe que podamos comulgar con su ideología misógina, extremista? Antes de la llegada de los islamistas teníamos embajadoras, teníamos catedráticas, teníamos presidenta de tribunal, la primera presidenta de tribunal musulmana, que más tarde fue Premio Nobel de la Paz 2003, Shirin Ebadi. Estábamos en todas gamas y capas de la sociedad. Por nacer mujer no teníamos ninguna limitación en cuanto a nuestro desarrollo personal, profesional, académica, legal, no. Otra cosa era la sociedad, que era patriarcal, y estábamos en ello, en cambiarlo, pero legalmente no teníamos lo que tenemos ahora, que es absolutamente una pared por razón de sexo. Khomeini llegó en febrero de 1979, el 8 de marzo, todavía no llevaba ni un mes Khomeini en Irán, las mujeres ya estábamos en la calle, protestando por lo que había dicho, que las empleadas públicas tenían que llevar el velo, porque el velo, ojo, que todavía no se había atrevido a decir más, porque cuando le entrevistaron en Francia, le preguntaron, ¿usted es el líder de la revolución? Decía que no, que él lo que era un líder espiritual, que él estaba allí para dar, digamos, para hacer de abanico a la pluralidad política que había en Irán, que él era un religioso y su lugar era una mezquita en Qom, que es una ciudad santa en Irán, donde estudian para ser religiosos profesionales. Y le preguntaron, ¿y va a ser obligatorio el hijab? Dijo, no, esto es una bendición que ofrece Allah a las mujeres, y si no lo acogen de corazón no tiene ninguna validez o ningún mérito. Cuando llegó a Irán hizo absolutamente todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Desde Francia decía, el Shah nos está robando, cada iraní va a tener el dinero del petróleo sobre su mesa, vamos a tener casa, comida, luz, autobús, todo gratuito porque la riqueza del país lo permite. Mentira no es, pero los iraníes nunca hemos vivido esto con ningún gobierno, y con estos mucho menos. Con estos hemos experimentado lo que es la pobreza extrema, el pasar hambre literalmente. Con estos sí. Pues aquí soltaron a los islamistas en motos, mayormente el que iba adelante conduciendo, el copiloto o con cadenas o con palos o con porras, y daba a las mujeres y decían o velo o palo, y aún así las mujeres seguían en las calles.
¿Quién consiguió que estas mujeres se quiten de las calles y abdiquen ante la barbarie que ya se veía venir? Otras mujeres de extrema izquierda que tenían pánico a que el gobierno era tan reciente, que el SA se acababa de marchar, no vaya a ser que ahora armemos follón nosotras por un velo, por favor, no sea por un velo, es que es la bandera lo que nos quieren colocar. Convencieron a las miles de mujeres en las calles a que nos tenemos que marchar a casa, tenemos que afianzar la nueva situación, tenemos que coger en nuestro poder el gobierno va a ser de izquierdas, estaban convencidos, y después ya cambiaremos esta barbarie, este hombre se irá a Qom, allí a predicar, a la mezquita, nada más lejos de la realidad. Esto es lo que tenemos en Irán. A fecha de hoy seguimos luchando en las calles pacíficas, sí, pero pagamos un precio muy alto. Se nos rocía con ácido las caras y nunca aparece los elementos, nunca, los autores no aparecen. Allí 4 jóvenes se graban un vídeo bailando, lo cuelgan en internet, a las 2 horas están en sus casas sacándoles de los pelos porque han cometido actos impuros, actos contra el Islam. Y esta gente, y está todas, sobre todo las grandes ciudades, llenas de cámaras. Nos llegan mensajes al móvil: en tal semáforo usted estaba sin velo. Mira, hoy teníamos la inauguración de las postales para Irán, que es la 4ª exposición que tenemos, y está en UGT, pues gracias a mi amiga Laura, allí en Avenida de América. Es una acción que consiste en que cualquiera de cualquier edad, hombre, mujer, en cualquier parte del mundo, pinta una postal con el lema Mujer, Vida, Libertad. En este caso hasta el 26 va a estar en UGT, se lo manda por correo allí, o visitando la exposición hay una urna, lo mete dentro, esa postal se incorpora para la siguiente exposición. Son unas postales preciosas, os animo a ir a verlas, y sobre todo tiene muchísimo más valor que si nos hubieran mandado billetes de dinero. Allí ha cogido gente normal y corriente como nosotras, ha cogido su material, ha pensado qué hacer, cómo demostrar su solidaridad, se ha sentado, le ha dedicado tiempo, eso tiene muchísimo valor. Y después, hoy me han dicho que va a estar expuesta, me dijo Belén, lo más seguro en Rivas, después de terminar allí. Pues total, que una compatriota que vino a la exposición esta mañana me dice: mira, ¿te lo puedes creer? Me enseña el móvil, que estando en Madrid había recibido un mensaje en el móvil de la multa de que le corresponde, además que te lo quitan de la cuenta, ojo, por haber estado sin velo, y que la habían llamado por teléfono. Pero si yo no estoy en Irán, estoy fuera ahora mismo, no puedo. Lo reciben hasta los hombres. Es un sistema que creemos que se manda a los móviles, aparte de las que no lo llevan sí o sí, les llega la multa, está de que se lo mandan a todo quisqui. ¿Cuántas veces por falta de tiempo no lo persigues, pagas por no tener problemas? Es otro sistema de recaudación lo que tienen. Aquí nos disparan en los ojos, como os he dicho. Aquí nos intoxican en los colegios, cuando hay revueltas en las escuelas, porque las niñas arrancan las fotos de Khomeini, las queman velos. Algunas imágenes las hemos visto por internet, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos nosotras? ¿Nos vamos a nuestras casas? No, porque ya hemos llegado a la conclusión de que no vamos a seguir viviendo así. Lo sacamos a las pasarelas, se lo enseñamos al mundo entero. Tenemos el internet para que se nos vea y se nos pueda sumar. Muchísima gente en todas partes del mundo se ha sumado a la lucha Mujer, Vida, Libertad, porque es una lucha que
beneficia a millones de mujeres en el mundo entero, no solamente a las iraníes. Si yo, mujer iraní, estando en Irán, consigo estar casi en todos los gremios, pese a los islamistas, es gracias a que mi tutor varón me lo permite. Me encanta poner en valor a nuestros hombres, porque lo tienen. Porque yo no sé, francamente, no lo sé, si yo nazco y me meten en la cabeza de que esta criatura ha nacido para servirme a mí, pues igual me lo creo. El hecho de no creértelo, el hecho de luchar para revertir eso, el hecho de decir no, mi hija es igual que mi hijo, eso requiere de un valor, requiere ir contracorriente contra los gobernantes que bastante represión ejercen sobre todo el mundo, también sobre los hombres, y eso requiere de un espíritu libre. Y la mayoría de nuestros hombres actúan así. Lo que decíamos de la bici, ¿qué os creéis? Que allí llevamos pancartas reivindicativas, vamos a usar la bici islámica, vale, nos obligan que sea así, con este traje. Nos obligan que las iraníes lleven varios uniformes uno encima de otro, más ancho que sus compañeras, para competir, pero se hace. Porque lo que no se va a hacer es quedarse uno en casa y llorar su mala suerte. ¿Cómo conseguimos que nos dejen hacer deporte hasta llegar a competir? Porque tuvimos la ocurrencia hacia 1990 de decir, oye, que nos matan como chinches, feministas a la horca. Pues, oye, ¿y si leemos el Corán de pim a pam a ver si arañamos algo para nosotras? Pues leyendo el Corán con lupa se puede hacer interpretaciones más amables para con la mujer de lo que los islamistas dicen que dicen. Y de ahí sacamos esta cosa tan absurda, como bien explica Walid en su libro, Feminismo e Islam, ecuación imposible, que es el feminismo islámico. Lo nuestro era cuestión de vida o muerte, teníamos que encontrar un respiro de aire, pero va el mundo y se lo toma en serio. Hay estanterías enteras en las facultades de feminismo islámico, se hacen congresos, jornadas, convenciones que vienen de todo el mundo a debatir sobre ello. ¿En qué cabeza cabe? ¿Alguien de aquí entiende el feminismo judío, el feminismo católico, el feminismo hindú? O sea, el feminismo es uno solo, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es para todo el mundo por igual. El feminismo es único y universal para todas las mujeres del mundo. Otra cosa es que cada mujer en situación que esté tenga necesidades diferentes, pero eso no puede ser que para cada necesidad inventemos un feminismo. Esto es que quieren acabar con el feminismo y la mejor manera de conseguirlo es tener 20.000 feminismos y pelearse entre a ver quién tiene la razón y cuál es el feminismo verdadero. El feminismo nace por y para las mujeres. Es una lucha nuestra que muy afortunadamente cada día más hombres os habéis unido a ella. Y es imprescindible para que el feminismo dé el resultado fantástico que puede dar, que toda la sociedad en su conjunto luchemos a una. Como os decía, nuestras condiciones para entrenar o en cualquier otro oficio son muchísimo más duras que nuestras homólogas, compañeras en otros países o los hombres en propio Irán. Tenemos grandes activistas. Antes os hablé de la primera presidenta del tribunal musulmana, Premio Nobel 2003, Shirin Ebadi. Premio Nobel 2023, Narges Mohammadi.
2 en 20 años. Motivo de alegría, hombre, nos visibiliza la lucha, ¿cómo no? Poco, porque hay muchísima gente que no tiene ni idea de que hay 2 iraníes que se han llevado el Premio Nobel de la Paz. Pero ¿qué mensaje nos da? En 20 años, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en Irán, han empeorado. Tenemos grandes activistas y son mujeres de verdad que por Nasrin, Amnistía Internacional ha hecho un documental de su vida que se puede ver. Todas han pasado por la cárcel. Nargués salió de la cárcel hace poco por un permiso sanitario, porque la habían operado de unos tumores y tal, y cuando se tenía que volver a la prisión se ha quedado en su casa. Dice, yo estoy aquí, no me he ido a ningún lado, que vengan a llevarme, no voy a ir yo con mi propio pie al matadero. Y concede entrevistas a todo el mundo que la llama y se interesa. Esto es jugarse la vida a más no poder, porque todo lo que sea contactar con medios fuera de Irán se considera atentado contra la seguridad del Estado. Bueno, si tú te manifiestas, porque por ejemplo Teherán es una de las ciudades más contaminadas del mundo, el aire, cuando la gente se manifiesta con mascarillas de que no puede respirar, se le detiene igualmente y se le echa gas pimienta y gas lagrimoso y esa cosa, porque todo lo que sea protestar es desestabilizar la seguridad del Estado, es decir, terrorismo, y se nos juzga en el tribunal revolucionario por ello. Estos son nuestros hombres. Tienen un montón de campañas, no en mi nombre. Esto cuando les veo con el velo me acuerdo con los negocios a los que pillan, porque allí, si alguno habéis ido a Irán, veis que muchas mujeres no llevan el velo, pero no lo llevan sabiendo lo que se juegan. Entonces una farmacéutica que estaba despachando sin velo, entra un islamista de esos, enseguida da el aviso, vienen y le clausuran su farmacia. Y al día siguiente los farmacéuticos varones se pusieron un velo, despachando todos con velo, en apoyo a su compañera. Este tipo de apoyo es lo que tiene a los islamistas muy cabreados. Y cabreadas, ojo, que hay mujeres islamistas también, por nuestra desgracia. Quiero destacar, son muchos los que podrían estar aquí, pero estos son conocidos, son los más conocidos. Este hombre, de verdad, o sea que esta foto no es Photoshop, hizo huelga de hambre por nosotras, por nuestros derechos, y se quedó en los huesos. Y aparte le torturaron tanto que salió medio inválido de la cárcel. A este otro le iban a ahorcar por haber salido con nosotras a la calle a decir mujer, vida, libertad. Habían dicho que pertenece a el futbolista, que ese sí que dio la noticia, dio la vuelta al mundo. Y como era un futbolista conocido en el mundo y tal, pues ahora han rebajado la pena de muerte a 26 años de prisión. Este otro es el marido de... ¿Puedo ir para atrás, Ana, sin liarla? No te olvides. Ah, sí, mira, lo has hecho muy bien. Mira, es el marido de esta. Son ambas... He ido para atrás sin liarla, Ana. Que son pareja. Bueno, digo pareja, son matrimonio. Y Mayor, la conocida, la reconocida, la requete premiada es ella. Él siempre ha estado en apoyo y cuidando de los hijos y del hogar. Eso dice mucho de la actitud de los hombres, de la actitud necesaria para que el feminismo de verdad llegue a ser efectivo. Este hombre, no hace mucho, fue por marzo, recibió 74 latigazos por cantar canciones feministas. Y es un cantante muy querido en Irán, no necesita fama, no necesita liar un escándalo para ganar seguidores, no. Y ha dicho
que no volverá a dar un concierto mientras sus compañeras cantantes no tengan la misma libertad que él para dar conciertos. Porque nosotras ahora sí podemos dar conciertos, pero solo para las mujeres. En cambio ellos lo pueden dar para mujeres y para hombres. Como bien decía Balí, en las minorías religiosas solo hay 4 religiones permitidas por la Constitución, el resto no existen. Y allí no hay identidad civil, tu identidad es religiosa. Si no existes, si no eres judío, cristiano, musulmán o zoroastro, no existes. Por ejemplo, la minoría religiosa mayoritaria en Irán son los bahá'íes. Los bahá'íes están súper perseguidos. No pueden cursar estudios superiores, no pueden ser funcionarios, tener un empleo público, no pueden tener negocios propios porque son impuros. Si tocan esto y tú te lo bebes, enfermas. Son impuros. Les queman las casas, los negocios, les meten, ¿cómo se llaman estas máquinas? Las palas mecánicas estas en los cementerios. ¿Pero por qué? ¿Porque son ateos? ¿Porque son laicos? ¿Por qué? Que no entiendo esa definición. Yo no soy bahá'í, pero... ¿Bahá'í qué significa? ¿Perdón? ¿Qué significa ese nombre, por favor? El nombre viene por quien creó esa religión. Esa religión nace aproximadamente hace unos 200 años en Irán. Y, por ejemplo, dice que no necesitas intermediario con tu Dios, aunque sobran todos los religiosos profesionales. Ya vamos mal. Luego dice que cada 500 años viene un mensajero de Dios a actualizar la palabra de Dios. Y los islamistas dicen que Mohammed es el último de los profetas, que ya no van a venir más. Luego dicen que la mujer y el hombre son las 2 alas del mismo pájaro. No llevan velo, bueno, con estos lo tienen que llevar, pero en su religión no tienen que ir tapadas. Y dicen, por ejemplo, que si no tienes dinero suficiente para mandar a tu hijo y tu hija a estudiar, manda a tu hija, porque tu hija será la que eduque. La que educa, cuanto más educada, va a beneficiar a la sociedad. Todo lo que dicen es contrario de lo que dicen los islamistas. Yo hasta donde les conozco son gente muy amable, muy trabajadora, muy hasta ahora inofensiva, pero que no me fío de ninguna, porque las religiones en cuanto llegan al poder, ojo, hasta ahora como no tienen un poder que se diga, en España también hay cierto parecido con los evangélicos, claro. No tengo ni idea. Cierto parecido, ¿eh? Sí, pues algo así. Que hablan con Dios, el evangélico habla con Dios. Directamente. ¿Alguien dijo algo que no? Y luego, las minorías sexuales. Los que no sean heterosexual, o sea, no puede ser. Solamente está permitido el marco de matrimonio entre mujer y hombre, hombre y mujer. Todo lo que esté fuera de eso es una enfermedad contagiosa y que hay que erradicar de la sociedad. Dicen que tiene cura mediante la oración. Si con la oración no se cura, hay que curarlo con tratamiento psicológico, psiquiátrico, neurológico, con esos choques eléctricos y lo que haga falta. Y en último término está la operación cambio de sexo. Cuando se dice que los islamistas en Irán permiten el cambio de sexo, la operación, y que después de Tailandia es el segundo país en mayor número de cambio de sexo, que choca, ¿verdad? Pero es que lo consideran como una malformación de nacimiento, como quien nace ciego y se le da asistencia. Aunque Dios te haya traído a este mundo ciego, pues también nos ha dado inteligencia para poder ayudar.
ayudarte en tu ceguera. Si tú has nacido con esa enfermedad contagiosa que es el no ser heterosexual, en nuestra mano está remediarlo. Si eres mujer y te gustan las mujeres, es que eras hombre y no lo sabías. Y al revés, si eres hombre y te gustan los hombres, te ponemos mujer, te operamos en un momento. Esto es lo que dicen, oye, qué modernos, ¿verdad? Que allí es que es diferente, y tú dices que son extremistas. Es que hay que ir al fondo, ¿por qué se hacen las cosas? Si el velo, por ejemplo, fuera un trocito de tela que nos ponemos en el cuello, o de la muñeca, o donde nos dé la gana, realmente hubiera tanto revuelo, tantas muertas. Si realmente estos fueran tan abiertos como para decir, oiga, ¿quién quiere cambiarse de sexo? Dé un paso adelante. No, y el siguiente paso es o te vas del chao corazón, o te vas del país, o te ahorcamos. Ahora que también el juez puede decidir si tirarle de un alto o ahorcarle, eso es criterio del juez, pero cargárselo ya es el último paso. Y luego están los refugiados afganos, que los refugiados afganos reales están en muy mala situación, muy maltratados en Irán. ¿Qué afganos están bien tratados por el régimen? Los afganos islamistas que importan, pero no solamente de Afganistán, sino de Irak, de Siria, del Líbano, de Palestina. ¿Por qué? Porque quieren hacer porque ya lo dijo Khomeini, solo hay dos mundos, el musulmán y el no musulmán. Y ya que los iraníes no han hecho negocio con nosotros, lo que quieren es vaciar Irán de iraníes y llenarlo de islamistas de cualquier parte del mundo. Para ellos las fronteras no existen, las banderas son antiislámicas. Lo único importante es que tú seas musulmán y quieras vivir en el reino de Allah. Y importan esta gente en las elecciones para que les voten, por ejemplo, o para que vayan por las calles, a ver, antes hizo Ana así, para que vayan por las calles a decir a las mujeres iraníes de que no lleva velo, tanto ellas como ellos. Y donde hay hambre están naciendo islamistas como setas. Ojo al dato, en África, en América del Sur, tienen un sueldo mensual. Eso sí, tienen que llevar el velo rigurosamente, chador negro al ser posible, ir a la mezquita, invitar a otras familias para que se unan, vivir bajo los preceptos de estos que tiene que ser ejemplar su vida para poder atraer a más gente a evangelizar, ¿no?, el islamismo. Y luego estamos los disidentes y activistas. No hay ningún límite, ninguno, en la represión ejercida contra nosotros y nosotras, absolutamente ninguno. Ya hemos dicho que Irán ejecuta lo que llevamos de año, solo en 2025, casi 550 ejecuciones. Cifra oficial que dan los islamistas mismos, que la real es mucho mayor. Hay muchísima gente, además ya tenemos la expresión en Irán que decimos, anda, otro que le han vuelto a suicidar, porque se ve que a los presos les está masivamente por suicidarse, o desaparecen en un permiso, aparecen en el lago. Esas no cuentan como las cifras, y aún así son las cifras más altas del mundo. Se emplea cualquier tipo, tanto las torturas físicas medievales como las torturas modernas, psíquicas, psicológicas, que utilizan para hundirte. Narges Mohammadi, la segunda premio Nobel, ha escrito un libro con la experiencia de varias mujeres presas políticas iraníes en las cárceles, y nos explican cómo
como sin ponerlas un dedo encima en muchas ocasiones han conseguido que confiesen lo que haya que confesar. Han acabado con ellas, las han destrozado por dentro. Esto lo explica muy bien en un libro que se llama La tortura blanca y lo hemos traducido al castellano, con que si os apetece leerlo está disponible. A mí decirme cómo voy de tiempo, que me enrollo como las persianas. Te falta mucho. Esta es ya la parte que ya la mayoría conocéis, que es a partir del asesinato de Mahsa-Jina Amini, pues se desata. No es que antes no existiera, de hecho hemos tenido revueltas sanguinarias en 2009, 2016, 2019. En 2019 solo en 3 días se cargaron en la calle, abriendo fuego a 1.500 personas, a 1.500 protestantes desarmados. Imaginaros un 8 de marzo que vamos, y que nos abran fuego, ¿os imagináis? Y que haya francotiradores en las azoteas. Pero la revolución empieza como tal el 16 de septiembre de 2022 y tiene por nombre Mujer, Vida, Libertad, y es la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, por todo lo que hemos contado. No porque nuestros hombres estén formados en el feminismo, ni que tengan másteres en género, ni nada que se le parezca. Han vivido una inquisición islamista que ningún otro pueblo del mundo lo ha vivido. Ahora les están superando los talibanes. Pero nosotros llevamos casi medio siglo. Y cuando tú vives en un estado realmente inaceptable, increíble, como de ciencia ficción, tu percepción, tus reflexiones no son iguales que el resto de la humanidad. La experiencia que hemos vivido en Irán es única. De allí que nuestros hombres, aun siendo machistas, porque es una cultura patriarcal, busquen y luchen por la igualdad. Es un poco contradictorio, pero que se entiende, porque tú como padre no quieres ver a tu hija torturada, como marido, como hermano, como amigo, como primo. Entonces se han puesto de escudo. La sociedad iraní se protege de las leyes. Las leyes no están para protegernos, sino todo lo contrario, están para masacrarnos. Mujer, Vida, Libertad, raro el rincón del mundo de alguna persona que vea telediario, que vea mínimamente, aunque demasiado poco sale, pero que no lo haya oído. Por favor, ampliar información, porque en castellano hay poco y nada. Y eso también nos tenemos que preguntar el por qué. En inglés hay mucho, en farsi obviamente nuestro idioma hay mucho, en francés, en alemán también hay. En castellano poco y nada. Hay que divulgar lo que está pasando en el mundo. Podemos hacer mucho desde fuera. Sobre todo demostrar nuestra solidaridad con la lucha por la igualdad global contra el apartheid por razón de sexo, que se llama Mujer, Vida, Libertad. ¿Que nació en Irán? Pues nació en Irán, ¿qué importa? Si en un mundo globalizado para bien o para mal, ya todo nos pertenece. También nació en Irán lo más parecido a lo que tenemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos 300 años antes de Jesucristo. Lo primero que se conoce, que es el cilindro de Ciro el Grande, donde viene de que a los países, a los pueblos invadidos hay que respetarles su idioma, su religión, y esto para entonces era todo un avance. En algún momento de la historia se pone un pasito, el siguiente pone el otro, y al final nos pertenece a todas, a todos. Lo mismo que yo me siento tan dueña y tan merecedora de los derechos humanos como los países en los que pusieron la primera piedra.
Entonces, mujer, vida, libertad nos pertenece absolutamente a todos. Y yo no quiero parecer, digamos, ¿cómo decirlo?, monotemática, pero de verdad he llegado a esa conclusión. Es necesario apoyar el feminismo de verdad. Lo están rompiendo y eso es muy peligroso. La extrema derecha por un lado y unos transhumanistas, trans todo, que no sabemos por dónde nos van a llevar, porque algunas incluso llaman transfeminismo. Pues mira, tú traspasa lo que quieras, déjanos el feminismo que lo llevamos las mujeres, de verdad. Eso es muy importante. Y que somos absolutamente necesarias y necesarios todos y todas. Soy persona optimista por naturaleza, si no, no podría año tras año seguir con el activismo y el ritmo al activismo que llevo. Es gracias a la esperanza, gracias a que creo en el ser humano, creo en que podemos hacer de nuestro mundo un lugar más digno, pero nos hacemos falta absolutamente todas y todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quería añadir dos datos que tienen que ver con la información que ha dado Nilúfar. Khomeini en el año 1988 mandó asesinar en las cárceles a 30.000 opositores, 30.000 opositores, porque les llamaba los enemigos del Islam. Y en aquel momento, claro, fue el último año de la guerra con Irak, la guerra irano-iraquí. Y lo que has comentado de Khomeini cuando en París, antes de llegar a Irán, le entrevistaron y dijo que él no tenía interés en poner el hijab ni nada de esto, me recuerda, por eso decía al principio, el Estado Islámico, el islamismo es igual, todos tienen los mismos objetivos. Una cosa parecida le pasó al líder del islamismo tunecino, Rashid al-Nushi. En el año 2011, cuando Ben Ali se escapó de Túnez, fue a Arabia Saudí, entonces él se preparó, estaba durante 20 años en Londres. Entonces, al llegar a Túnez, en aquel momento le entrevistaron, fueron muchos seguidores a recibirlo en el aeropuerto y varios periodistas le entrevistaron preguntando por sus intenciones. Un periodista le preguntó si iba a imponer el hijab en Túnez, dijo de ninguna manera. Otro le preguntó si tenía interés en el poder, se presentaba como candidato como presidente, tampoco. Túnez es un país turístico donde se consume el alcohol. Si iba a poner también prohibiciones o limitaciones, dijo de ninguna manera. Y de hecho, meses después, cuando se declaran las elecciones, se presenta como candidato, sus seguidores empiezan a perseguir a las mujeres que no llevan hijab, prohíbe las bebidas alcohólicas, es decir, todo lo que habían dicho que no, iba a hacerlo. Por esta razón, realmente el islamismo es también universal, lo mismo que decimos, la lucha por los derechos humanos y los derechos de la mujer tiene que ser generalizada, universal, pues lamentablemente los islamistas también tienen este objetivo que es universal. Bueno, vamos a abrir un turno y de una forma breve, por favor, si es posible, por razones de tiempo. Justamente porque pensaba yo preguntar, porque además al libro de lo que acaban de decir, de la universalidad del Islam, quería preguntar si hay alguna relación entre los hermanos musulmanes e Irán. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué una izquierda española, que yo no considero izquierda, esa es la realidad,
Son trans. no izquierda denuncian esta persecución y este régimen teocrático que es el régimen iraní. Esas dos cosas. A los hermanos musulmanes. Tienen muchísimo que ver los hermanos musulmanes con el régimen iraní. Basta saber, por ejemplo, que Khomeini pidió traducir la obra de Hassan el-Banna, el fundador de los hermanos musulmanes, y del segundo fundador de los hermanos musulmanes, que es Sayyid Qutb. Es decir, son dos, el más radicalizado dentro de los hermanos musulmanes. El Khomeini estaba muy interesado en la obra de estos dos autores, y de hecho hay mucho parecido, repito, en cuanto a la ideología, las actitudes, las formas, es decir, prácticamente todo lo que ha comentado Nilúfar se repite en los propios países árabes en manos de los hermanos musulmanes. Es decir, en Egipto, el tema del hijab, la mujer es una vergüenza, que no su voz, su actitud, tiene que ser andar por las calles más desérticas, que no se le oiga hablar, no puede reírse en público, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo. Todo esto viene realmente de la tradición. No es una cosa que hayan inventado, porque esto, cualquiera que lea las obras de los clérigos tradicionales del siglo XII, XIII, XIV, etc., encuentra toda esta información, tanto en el mundo suní como en el mundo chií, da igual. ¿Eso penetración en el occidente? Eso ya, si quieres contestarlo tú. Yo encantada de escuchar a Valer, me encanta. El tema del occidente, estoy totalmente de acuerdo con Nilúfar en cuanto al tema del feminismo, los derechos, etc. Hay una falta de información o quizá una indiferencia, porque es verdad, muchos, yo vamos, en la universidad lo he notado y lo he discutido también con mis compañeras, más compañeras que compañeros, a favor del feminismo islámico. Irán, cuando se habla en la Universidad de Irán, se vierte un vocabulario y dices, ¿de qué hablan? ¿De Suiza? ¿De Francia? Como si fuera un país democrático. Cuando hay elecciones en Irán, no veas el vocabulario que usan aquí, lo que publican, lo que dicen profesores, profesoras en las universidades españolas, y son de izquierdas. Es decir, gente de izquierda tiene esta idea. ¿Por qué razón? Es el gran problema, porque piensan, Irán, como es antiimperialista, ya está, todo vale. Antiamericano, ya está, todo vale. Han hecho eso con Saddam Hussein en su momento. Yo soy de Irak, en su momento cuando criticaba a Saddam Hussein como si estuviera haciendo un delito. Pero ¿cómo? Saddam, contrario a Estados Unidos, un hombre luchador, tal y cual. Pero ¿sabéis lo que está haciendo en el país? La gente que ha asesinado. Lo mismo el caso de Irán. Claro, Irán es un país. Hoy en día, todo lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de Gaza, de los palestinos. ¿Dónde está Irán ahora? ¿Dónde está Irán? Y en Gaza a diario están matando 80 a 100. Irán está ausente, absolutamente. ¿Por qué razón? Porque Irán tiene un proyecto religioso chií del Estado Islámico que quiere expandirlo a los países vecinos y, si es posible, a todo el mundo. Porque es verdad, yo he estado en Argentina y he visto colegios fundados por Irán, financiados por Irán, y las niñas de 7 o 8 años van absolutamente tapadas y estudian el programa de Irán. Aquí mismo, en Madrid, también hay mucha gente que está. Bueno, un alumno mío en la universidad iba todo el año vestido de negro y estaba totalmente... Primero había estado con los de Arabia Saudí, parece ser que no le gustaron, entonces acabó con Irán siendo, bueno, un traductor, etcétera, etcétera, defendiendo a muerte el sistema iraní. No soportaba ningún tipo de crítica. Entonces, lamentablemente, hay una izquierda, no todos, lógicamente, pero sí, hay una izquierda en general, no solo en España, sino en Europa, en el mundo, están en esta línea de que, bueno, un país antiimperialista hay que apoyarlo. ¿Qué está haciendo con la población? Eso no le importa.